Los estados de Estados Unidos vienen en todas las formas y tamaños. Pero, ¿cómo terminamos con este rompecabezas caótico? Descúbrelo hoy en MAPAC, empezando con el número 50, Virginia. Uno de los estados originales que se remonta a 1607 fue el sitio de Jamestown, donde todo comenzó mal. En ese entonces, Virginia era enorme. El rey Carlos I trazó la línea norte en el Potomac. Carlos II, su hijo, trazó la línea sur sobre el gran pantano tenebroso, que parece nombre de parque temático rechazado. Jorge III fijó el límite oeste en los Apalaches. Durante la Revolución, Virginia reclamó el valle del río Ohio. Cuando se promulgó la Constitución, Virginia seguía siendo imponente, como un gran combo por sí sola. Kentucky y Virginia Occidental, pero Kentucky se cansó de ir atrás. En 1792 se convirtió en el estado 15. En 1861, Virginia dejó la Unión y en 1863, Virginia Occidental se separó de Virginia. Y eso abrió una nueva lata de gusanos fronterizos, de la que te hablaré más adelante. Número 49. Si pensabas que Virginia la tuvo difícil, Maryland fue la secuela. Nadie la pidió. Observa su forma de pieza de rompecabezas. En 1632, Carlos I dio a Lord Baltimore la colonia Maryland. Él cortó todo al norte del Potomac, hasta el paralelo 40, pero luego, caos 50 años después, y Pensilvania aparece con un paralelo 40 que coincide. Reclamo incómodo. La guerra de Cresiap fue una pelea desordenada entre vecinos con mosquetes, no juntas vecinales. ¿Y el resultado? Nadie realmente ganó, pero Maryland definitivamente perdió. Así trajeron a Charles Mason y Jeremiah Dixon, dos topógrafos que convirtieron una disputa colonial en la frontera más famosa de Estados Unidos. El refugio católico seguro de Maryland enfrentó un problema protestante. Los habitantes de Delaware extendieron su frontera 23 millas al sur. Después, los topógrafos fijaron el ramal sur del Potomac como límite con Maryland. Se perdió otra parte. Así concluimos la extraña geografía número 48 de hoy. En 1631, los holandeses llegaron a Delaware, pero luego los ingleses lo tomaron. Los imperios no son baratos para pagar deudas. El rey Carlos II concedió a William Penn estas tierras, que luego fueron Pensilvania. Penn quería acceso al mar para su nuevo juguete, así que tomó prestados 3 condados de Delaware. Gran Bretaña no le dio importancia, pero reconoció que Delaware era técnicamente independiente, una situación colonial que se salió de control, con una frontera norte de 12 millas en círculo alrededor de Newcastle, una broma geométrica fuera de control. Penn gobernó ambas colonias. Delaware tuvo gobierno propio hasta 1776. Delaware se separó de Gran Bretaña y Pensilvania un mes antes de la declaración. Y luego está la cuña, 684 acres de confusión que quedaron. En 1921, Maryland, Pensilvania y Delaware lo reclamaron, pero acordaron que era de Delaware. Delaware finalmente resolvió sus asuntos pendientes y rápidamente le pasó la batuta del drama a Nueva Jersey. Número 47, Nueva Jersey. No es demasiado grande ni demasiado pequeña y de alguna manera siempre está en una pelea. Primero vinieron los lados fáciles, la bahía de Delaware y el Atlántico. Pero al norte y oeste la frontera se volvió salvaje. El río Delaware fue una frontera natural hasta 1664, cuando Jaime, duque de York, cayó por una pésima información. La carta decía que la línea de Nueva Jersey seguía la rama norte del Delaware. El topógrafo holandés Nicolaas Johannes Visser se equivocó al leer el mapa y colocó la línea demasiado al norte. 50 años de Nueva York observando. En 1719 ambas partes se reunieron para definir las cabeceras del río. Los colonos de Nueva York dejaron claro que preferirían pelear con osos antes que ser parte de Nueva Jersey. Para la década de 1720, los vecinos ya intercambiaban disparos de mosquete. ¿Para qué debatir si puedes disparar? Al final, todos siguieron al rey Jorge III, quien impuso la ley en 1760. La frontera quedó aquí en el Delaware y aquí en el Hudson. Nueva York obtuvo Staten Island en 1791 como premio de consolación. Alguien debía hacerlo. El número 46, Jaime II, empezó una tradición neoyorquina que continuó hasta los 90 discutiendo las fronteras estatales. Las fronteras terrestres estaban claras, pero en el agua el mapa engañaba.
Mira la Estatua de la Libertad, Orgullo y Máquina de Mercancía de Nueva York. ¿El único problema? Ella ha estado todo el tiempo del lado de Nueva Jersey, fingiendo no darse cuenta. En 1834 ambos estados fijaron la frontera en el centro del Hudson y la bahía de Nueva York, pero las islas permanecieron. La isla Ellis, en Nueva York, empezó siendo parte del estado, pero el gobierno federal la amplió con relleno, empeorando la situación. De repente, ambos estados querían el crédito por los inmigrantes, una batalla de custodia moral. En 1998, la Corte Suprema dictaminó que el nuevo relleno pertenecía a Nueva Jersey. El acuerdo de 1834 decía que toda la tierra sumergida era de Jersey, lo que significa que los edificios principales están en Nueva York, pero la mayor parte de la isla no lo está. Antes, Nueva York fue la colonia holandesa Nueva Holanda, un imperio que iba de Delmarva a Cape Cod, hasta que Gran Bretaña lo dividió. Nueva York obtuvo Long Island, Connecticut y ese saliente. Nueva York perdió Vermont en 1790, pero ganó su pelea con Pensilvania por Buffalo, el futuro hogar de las Buffalo Wings, la victoria territorial más sabrosa de la historia. Si Nueva York era ambiciosa, espera a ver a su vecino 45. Carlos II dio a Connecticut una carta que llegaba hasta el Pacífico. Como suele pasar, alguien tuvo que retractarse varias veces. Ese panhandle es solo uno de muchos. Quizá no fue tan extremo. En 1682, la frontera occidental quedó a 20 millas al este del Hudson, Connecticut. Aprendió moderación más o menos. Luego ocurrió el desastre del norte. En 1642, dos topógrafos trazaron la línea de Massachusetts 8 millas al sur. Impresionante. Intentar colgar un cuadro y clavar el clavo en la pared del vecino causó 2 siglos de discusiones. Un levantamiento en 1702 fracasó. Connecticut vendió pueblos a Massachusetts solo para evitar el problema. En 1749, esos pueblos regresaron por impuestos más bajos. ¿Quién puede culparlos? Hasta 1804 se resolvió todo, dejando a Connecticut la orilla este de los lagos Cangamond y el recodo de Southwick. Un error en el mapa que no quisieron corregir. Rhode Island también se sumó y discutieron por la bahía de Narragansett. En 1703 acordaron usar el río Pawcatuck, pero no se molestaron en hacer un levantamiento hasta 1840, 137 años después. Número 44, Rhode Island. Estado pequeño, frontera grande, al menos en drama. El Atlántico cubrió del sur al oeste. Yo solo manejé ese drama, pero observa el este. Parece que alguien lo dibujó en un terremoto. La pelea con Massachusetts duró 70 años, una verdadera disputa colonial que fue resuelta por una comisión real en 1746. 6 pueblos cambiaron de bando. Rhode Island lo vio como victoria. Massachusetts solo dijo, 43. Ya vimos las fronteras oeste y sur de Massachusetts. El Atlántico cubre el este y le dio Cape Cod como muestra de poder. Mira al norte, esa extraña curva con Nuevo Hampshire. Ahí está el drama. En 1628, la Carta Colonial estableció que la frontera estaba 3 millas al norte del punto más septentrional del río Merrimack. Parece fácil, excepto porque nadie sabía la ruta del río. El Merrimack da una vuelta en U inesperada al norte en lo que hoy es Lowell. Así que la frontera directa de Massachusetts de repente se convirtió en una migraña para los cartógrafos. El rey Jorge II dictaminó que la frontera se mantendría 3 millas al norte del río. Massachusetts se quejó, pero la línea se mantuvo. Un recordatorio permanente de que a veces tu mapa simplemente te engaña. Número 42, Nuevo Hampshire. El primo pequeño que siempre gana las discusiones familiares. Logró su objetivo en Massachusetts y en 1740 el rey Jorge II fijó la frontera este de Nuevo Hampshire desde la isla de Shoals, siguiendo los ríos Piscataqua y Salmon Falls, y luego al norte hasta Canadá. El drama fronterizo solo cambió de lugar. Nuevo Hampshire y Maine pasaron 2 siglos y medio peleando por pequeñas islas en el río. La disputa concluyó en 2001 cuando los tribunales decidieron que las islas eran de Maine y Nuevo Hampshire quedó resentido. La frontera canadiense tampoco era ideal y se resolvió hasta 1842. Al menos el oeste no causó problemas. El río Connecticut sirvió como una línea clara y confiable. Es una de las pocas cosas que el rey Jorge III hizo bien. Número 41. De alguna manera, Pensilvania encontró la forma de discutir con todos en el mapa. Ganó su guerra fronteriza con Maryland, pero perdió la que tenía con Nueva York.
El este fue sencillo. Siguieron el río Delaware, el noroeste, el lago Erie, pero el oeste fue un caos. No fue sino hasta 1767 que se pudo trazar la esquina suroeste de Pensilvania. La frontera occidental se suponía que debía estar 5 grados al oeste de la longitud del Delaware. Luego llegó la Revolución, una pausa para que dejaran de pelear por las coordenadas y empezaran contra los británicos. Tras la independencia, ambos estados marcaron una línea al norte desde la Mason-Dixon hasta el rectángulo del lago Erie. Logrado casi, porque si ves al este con los ojos entrecerrados, sigue irregular. Sabemos que los primeros estados estaban menos unidos y eran más como compañeros de cuarto con problemas de límites. Y si te gustan estos análisis de mapas, asegúrate de suscribirte. Mi estado emocional está entre la confusión y Nebraska 40. Los OG-13 viajan al sur, cruzando el pantano lúgubre. La frontera con Virginia organizó el Atlántico. Todo era confiable hasta esa línea. Después las cosas se complicaron. Originalmente, no existía Carolina del Norte y del Sur, solo Carolina en singular, un gran guiso colonial. En 1720, todo se salió de control. Cuáqueros, anglicanos, bautistas y presbiterianos discutían desde impuestos hasta cuántas veces podías maldecir antes del domingo. La religión no debe causar problemas. En 1729 se marcó una frontera con árboles y cadenas, como una cinta adhesiva colonial. Pensaban que no duraría hasta los 90. Los dos estados decidieron medirla de nuevo y en 2016 confirmaron la línea de 1729 con precisión de centímetros. Algunos propietarios desafortunados despertaron en un nuevo estado, pero por lo demás finalmente hubo paz. Después llegó Georgia y se perdió la paz. Empezó la guerra de Walton en 1804. Imagina más gritos que disparos. Todo fue por la franja huérfana. Ganó Carolina del Norte y terminó. Carolina recortó sus tierras al oeste para formar Tennessee, usando las montañas humeantes. ¿Crees que así terminó la disputa fronteriza? Piénsalo de nuevo. Más sobre eso en un momento. Número 39. La frontera de Carolina del Sur con Georgia debería ser simple. Solo sigue el río Savannah, ¿verdad? Incluso hubo un tratado en 1787 que decía eso. Así que trabajo terminado. Bueno, no exactamente. Los topógrafos siguieron el sistema de ríos equivocado. Recortaron unas 700 millas cuadradas del mapa de Georgia. No es gran cosa. Si ignoras la parte de perder todo un condado, entonces el río Savannah hizo lo que mejor hacen los ríos. El cauce cambió y dejó islas atrás como niños olvidados. Y de nuevo, ¿quién es el dueño de esa? Hasta 1990, la Suprema Corte intervino con el veredicto. Carolina del Sur gana de nuevo, Georgia pierde ambas. Número 38. Hay un error fronterizo que todavía hoy enfurece a un estado. Georgia alguna vez llegó al Mississippi, fue un sobreachiever colonial, y su frontera sur con la Florida española en el paralelo 31 se oficializó en 1795. ¡Viva la burocracia! En 1802, Georgia cedió sus tierras occidentales al gobierno federal, creando el territorio de Mississippi y cortando la mitad de su ego. La frontera diagonal iba de Uchee Creek en el Chattahoochee a Nickajack en el Tennessee, hasta que los topógrafos notaron su error. El extremo sur se movió al este hasta Lanad, como diciendo, ya está cerca. La frontera de Florida siguió el río St. Mary's, pero la de Tennessee fue un desastre. Quedó una milla al sur. En 1819 se arregló, dejando la curva incómoda en la esquina de Montgomery. Georgia sigue molesta y hasta amenazó con demandar a Tennessee en 2013. ¿Por qué ignorar un error de 200 años? Número 37. Vermont fue un país independiente, el rebelde Maple de Nueva Inglaterra. La frontera con New Hampshire a lo largo del río Connecticut fue simple, pero se oficializó hasta 1933-72. 150 años no bastaron para trazar una línea recta. El verdadero problema fue Nueva York, ¿no? El lago Champlain sirvió de frontera acuática, pero Jorge II había puesto Vermont bajo el control de Nueva York, y este se negó a soltarlo como un ex aferrado. Así que Vermont hizo una mini revolución y declaró su independencia de Nueva York. El conflicto continuó tras la Constitución hasta que Nueva York cedió y pagó $30,000 por reclamos de propiedad. Dinero silencioso colonial. Vermont se unió a la Unión. Massachusetts se mantuvo al margen. Y la línea norte con Canadá se fijó en el paralelo 45 en 1842. Sin más avance al norte ni drama, solo jarabe de maple y paz.
Número 36. La frontera este de Maine con el Atlántico es sencilla. El resto es un dolor de cabeza con forma de mapa. Maine, antes parte de Massachusetts, pidió ser estado en 1819 y Massachusetts aceptó rápidamente. Una boca menos que alimentar. Admitir a Maine como estado libre equilibraba a Missouri como esclavista, como decir, tú te quedas con el sillón, yo con el perro. La frontera canadiense va del río St. Croix a las Tierras Altas. Buena idea, excepto que nadie sabía qué eran tierras altas, colinas, montañas o solo lo que parecía correcto. La guerra de 1812 no ayudó y ni el rey Guillermo I de los Países Bajos pudo resolverlo en 1831. Sabes que tu frontera está mal cuando Europa intenta arreglarla. El Tratado Webster-Ashburton de 1842 lo resolvió. El secretario de Estado Daniel Webster cerró el trato usando un viejo mapa de Franklin que en realidad le daba más tierra a Canadá. Él lo mantuvo en secreto, aunque nadie notó su diplomacia o engaño. Sí, elige. Número 35. El hombre de Florida no siempre fue estadounidense. Los británicos se lo quitaron a España y lo devolvieron tras la independencia de Estados Unidos. El incómodo regalo de Jorge III. Quédate con el pantano. Estados Unidos lo tomó en 1821 y en 1845 ya era estado. La mayoría de las fronteras de Florida son simples porque es una península. Colinda con Georgia, pero ese panhandle es culpa de los británicos. Dividieron la Florida española en este y oeste. Pusieron el límite norte de Florida Occidental en el paralelo 31. Luego llegaron los colonos, en su mayoría de Alabama, que miraron alrededor y pensaron, esto se siente como en casa. Entre 1811 y 1901 intentaron 7 veces unirse a Alabama, que incluso ofreció comprar el Panhandle. Florida aún así dijo que no, quizás por despecho. La disputa siguió hasta los años 50, cuando ambos estados fueron a la corte. Sobre el río Perdido, Alabama ganó y la frontera de Florida se movió 3 millas al este. Suficiente para recordarle a todos quién es el jefe número 34. Muchos conocen la compra de Luisiana, pero ofreció más que tierras valiosas a Estados Unidos. Arruinó los planes de expansión de Florida y formó el área entre los ríos Pearl y Perdido en Mississippi, que se volvió el pie de Alabama en el Golfo. No es mucha playa, pero cuenta. La frontera norte, en el paralelo 35, vino de la antigua Carta de Carolina de Carlos II. Esa extraña oreja al noroeste es el río Tennessee. Se negó a cooperar y dividió las tierras Chickasaw y Cherokee, dejando la línea así. Después llegó Yazoo. Buen nombre, pero fue un fraude. El gobernador de Georgia vendió 35 millones de acres en Alabama y Mississippi por casi nada. Fue una estafa total. Anularon el trato, pero el daño persistió. La línea norte siguió las fronteras nativas en disputa. El límite occidental fue fijado en 1765, doblándose al sureste hasta el Golfo. 10 millas al este del río Pascagoula torcido. Absolutamente. Pero oye, también lo es la historia de origen de Alabama número 33. Las fronteras de Mississippi. Parece recto hasta que entrecierras los ojos, y entonces el río lo recuerda. Tiene problemas de compromiso. Ha cambiado de curso tantas veces que la Suprema Corte sigue de árbitro. En 1995 fue la más reciente y aún así no resolvió nada. Mississippi y Luisiana ahora comparten islas y pequeños enclaves en el territorio del otro, como compañeros de cuarto que nunca se mudaron. Al menos la frontera norte responde bien. El paralelo 35, cortesía de Carlos II, una línea antigua y curiosamente, lo único normal en Mississippi, número 32. Mencioné Tennessee antes cuando hablé de Carolina del Norte y Georgia, pero el verdadero drama estaba en el este, con Virginia. Saluden de nuevo a Carlos II, ese hombre no dejaba de trazar líneas. Marcó la frontera norte con Virginia y luego con Kentucky aquí. Los topógrafos se equivocaron y ubicaron partes de la frontera entre 8 y 19 kilómetros al norte. El oeste era sencillo, el río Mississippi, el este. La frontera con Carolina del Norte debía seguir la cresta más alta de las montañas humeantes. Parece fácil, hasta que intentas trazar un mapa en la niebla. La línea se trazó en 1915. Ahora, la cicatriz es una frontera inestable. Nadie quiere volver a hablar de eso. Número 31. Cubrí las fronteras sur y este de Kentucky, el río Mississippi al oeste, el Ohio al norte y las líneas difíciles al sur y este. Todo está bien hasta que ves Kentucky Bend, 27 millas cuadradas de cultivo y unas 9 personas varadas como equipaje perdido.
pero no siempre fue así. Los terremotos de 1811 y 1812 lo cambiaron todo. Fueron tan fuertes que hicieron sonar campanas en Boston y el Mississippi fluyó al revés. El río abrió un nuevo cauce y dejó a los topógrafos ahí. Supongo que lo dibujaremos alrededor. Así fue como Kentucky obtuvo su famosa curva y algunas otras menores y menos conocidas en el camino. Los estados han ganado y perdido tierras, luchado contra abejas, y aún falta recorrer más de la mitad del país. Número 30, surgido de la Ordenanza del Noroeste y Premio de Consolación de la Revolución. Ohio se unió en 1803 como estado libre. Su frontera sur con Kentucky, antes Virginia, seguía el río Ohio al este. Limitaba con Pensilvania por la antigua línea Mason-Dixon y al norte por el lago Erie. Simple, solo 5 minutos al oeste. La frontera de Indiana era solo una línea recta del río Ohio hacia arriba. El verdadero drama ocurría al norte, en la franja de Toledo, una estrecha zona pantanosa entre Ohio y Michigan. Ambos la querían. Ambos enviaron milicias, casi una guerra por la actual Toledo. El Congreso intervino, actuó como árbitro y otorgó la victoria a Ohio. Michigan recibió algo a cambio, que te contaré después. También recibieron nieve, mucha nieve. Ganar, número 29. Geográficamente, Michigan es como la Florida del Norte, mucha agua, formas raras y clima cambiante. Solo le falta el típico Michigan, hombre. Inicialmente pertenecía a Indiana, pero los colonos notaron que Vincennes era inconveniente como capital por la distancia, así que se separaron. Los Grandes Lagos definieron fronteras claras en papel, pero caóticas en la realidad. La isla Sugar fue un conflicto prolongado con Gran Bretaña. El tratado de Daniel Webster le dio Michigan, pero solo tras intercambiar parte del lago superior con Minnesota, una jugada diplomática. Ganas una, pierdes una. Indiana movió su frontera 10 millas al norte en 1816. Eso causó la Guerra de Toledo con Ohio y la tradición de Michigan de perder contra su vecino del sur, ganando como consuelo la península superior. Todos ganaron, pero nadie estaba feliz. Energía clásica del medio oeste. Las fronteras de Indiana parecen ordenadas, pero no lo son al verlas de cerca. El río Ohio forma su límite sur con Kentucky, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre dónde estaba la línea. Kentucky reclamó la marca de agua más alta en la orilla de Indiana. Indiana dijo, no, la marca baja. Todos tienen vecinos así, esa es mi cerca. Indiana se aburrió. Kentucky siguió cobrando impuestos por todo el río de todos modos. Y en 1980, la frontera era la marca de agua baja, igual que había sido desde 1792. A veces tienes que explicar lo obvio 2 veces. La frontera occidental con Illinois tampoco era clara. En 1805, el Congreso dividió los territorios y fijó el río Wabash como límite sur. La antigua capital perdió protagonismo, pero al menos evitó otro siglo de ansiedad cartográfica en Indiana. El número 27, Abraham Lincoln, no nació en la tierra de Lincoln, nació en Kentucky, al otro lado del río Ohio. Incómodo. Esa frontera no se resolvió oficialmente hasta 1991. El nivel más bajo del agua cambió en solo 200 años. El Mississippi marca el oeste y comparado con otros casi no tiene problemas. El verdadero lío está al norte. Los primeros mapas ponían la frontera de Wisconsin al sur del lago Michigan, lo que habría dejado a Illinois sin salida y en mala situación. Después llegó Nathanael Pope, delegado ambicioso, y junto con su hermano, el senador Juan, convenció al Congreso de mover la línea al norte. Ese terreno se volvió Chicago. ¿Y qué ganaron los Pope por hacer de Illinois una potencia económica? Solo una breve mención en este video. De nada. Número 26. Wisconsin fue como el hijo militar de IAEA. En el siglo XIX, trasladado entre Indiana, Illinois y Michigan. Al fin obtuvo su espacio, pero pronto perdió partes, primero ante Illinois y luego ante Michigan. Pero Wisconsin alguna vez reclamó todo Minnesota, Iowa, incluso las Dakotas del Este, todo el grupo. El gobernador territorial James Doughty estaba tan molesto por perder tierras que amenazó con la secesión por Iowa, una jugada arriesgada para alguien cuyo mapa no coincidía con la realidad. La Ordenanza del Noroeste ya había fijado el río Mississippi como límite, así que Iowa quedaba fuera. Luego vino el acto de equilibrio entre estados libres y esclavistas, y Wisconsin quedó atrapado haciendo matemáticas políticas. Por cada estado libre, tenía que haber uno esclavista. 1.
Hasta luego. La versión de democracia de Minnesota y la ley habilitante de 1846 lo definieron. La frontera iba por el Mississippi y luego al norte por el St. Croix. Por eso St. Paul quedó en Minnesota y Wisconsin solo observó desde el otro lado del río, preguntándose cómo perdió la mejor vista. Virginia Occidental, el número 25 se separó de Virginia, pero mantuvo los muebles compartidos. Limita con Pensilvania, Maryland, Kentucky y Ohio, sin drama. Lo difícil fue trazar la línea con la X. Cuando Virginia votó por separarse en 1861, los condados del noroeste dijeron, no, gracias. Sus líderes se declararon el verdadero gobierno de Virginia. Fue atrevido, considerando que alrededor de un tercio de sus supuestos condados ni siquiera se presentaron. En 1863, Virginia Occidental ya era estado y, aunque incómodo, seguía permitiendo la esclavitud. Los mapas se hicieron rápido. Las elecciones salieron mal y muchos topógrafos no tenían permiso. Las necesidades militares protegieron el ferrocarril de Baltimore y Ohio. El nuevo estado tomó condados del Potomac. La frontera se alargaba al este como un mango de sartén trazado por alguien sin cafeína. Es hora de ir al oeste del Mississippi por primera vez. El número 24, la frontera de Minnesota con Wisconsin, fue tranquila. Su frontera con otro país es otra historia. Los expansionistas querían que EU llegara hasta la Alaska rusa, pero estaba el tema de la guerra con México. Decidieron que 2 peleas a la vez era mucho, así que el Tratado de Oregón de 1846 fijó la frontera en el paralelo 49 de los Grandes Lagos a Puget. Parece un compromiso, la forma educada de admitir que abandonamos a mitad de ese raro bulto al norte, un error en el mapa. La frontera iba del lago superior al noroeste del lago de los Bosques y luego por el Mississippi. Bien, pero el Mississippi ni llega a ese lago. La geografía dijo, hoy no. En 1818 lo arreglaron y trazaron una línea recta de norte a sur. La frontera sur fue política, la antigua línea entre libres y esclavos, pero el límite occidental fue personal. El delegado Enrique M. Rice quería una Minnesota más grande y rica. El Congreso quería algo ordenado. Rice ganó y la frontera siguió los ríos Rojo y Guadacio. Porque las líneas rectas son para los que se rinden, el número 23, el borde oriental de Iowa, sigue el Mississippi. Tranquilo y confiable, excepto en esa extraña curva de 500 millas cuadradas en el sureste. No solo es culpa del río, culpa al topógrafo que trazó la línea sobre el río Des Moines para dividir la compra de Luisiana de tierras nativas. En 1816 esa línea se mantuvo y luego fue frontera con Missouri. Así inició la Guerra de la Miel de 1839, cuando las abejas se rebelaron. No, en realidad no. La guerra, en el sentido más amplio, comenzó cuando colonos de Missouri talaron 4 árboles de miel en la zona en disputa. No lo hicieron. No hubo disparos ni bajas, solo política dulce y pegajosa. La Corte Suprema falló a favor de Iowa en 1849. Aunque el Mississippi sigue borrando la línea, el oeste se comporta mejor. El río Missouri y el afluente Sioux delimitan Iowa. Es el único estado bordeado por 2 ríos paralelos al este y oeste. Número 22. El compromiso de Missouri de 1820 creó un estado y una migraña. Permitió la entrada de Missouri como estado esclavista y Maine como libre, logrando equilibrio político y trazando la futura línea divisoria del país. Por un tiempo, todos fingieron estar felices, pero no lo estaban. Missouri pasó la guerra civil en guerra consigo mismo. Una verdadera crisis de identidad estatal. No todo acerca de sus fronteras fue tan dramático. Observa ese saliente raro en la esquina sureste. Es gracias a Juan Hardiman Walker. Era un terrateniente que se negó a quedarse en Arkansas, pues su tierra se parecía más a Missouri que a los campos de algodón de Arkansas. El Congreso lo tomó literalmente, y Missouri mantuvo su saliente 21 tras el compromiso de Missouri. Arkansas quedó encajonado en un rectángulo, aparentando no provenir del caos. El Mississippi tomó el este, como hacen los ríos. Nunca se quedan en un lugar al cambiar de curso. Arkansas y Tennessee intercambiaron tierras. En 1919, la Corte Suprema congeló la frontera según el viejo cauce del río, favoreciendo a Tennessee y deteniendo al Mississippi. En el oeste, tampoco había claridad.
La frontera de Oklahoma se estableció en 1836 tras ser estado. Antes, los reclamos de los Cherokee y Choctaw se traslapaban tanto que los abogados probablemente lloraron. El Tratado de Washington de 1828 resolvió el tema al mover la frontera de Arkansas al este. Menos tierra, pero también menos disputas. ¿Dónde estamos? Ohio defendió los pantanos, Michigan aceptó la nieve e Indiana fue la más insistente. Karen siguió quejándose hasta que la escucharon. Sigamos. Número 20. Luisiana fue el primer estado creado tras la compra de Luisiana. Acuerdo que casi duplicó a Estados Unidos cuando Francia la vendió para pagar sus deudas de guerra. Se unió en 1812 con límites claros: río Mississippi al este, río Sabina al oeste, Golfo de América, antes Golfo de México, al sur y el paralelo 33 al norte con líneas rectas. La realidad era pantanosa y el límite occidental no se definió hasta 1819. España cambió Texas por Florida, como un intercambio de tiempo compartido, pero con mejor comida. El tratado estableció el río Sabine como frontera, vigente desde que España dejó de hacerlo. Número 19. Todo es más grande en Texas, incluso la deuda. Tras separarse de México, Texas tenía gran energía de protagonista. La República de Texas, una nación independiente durante 10 años con todo su propio drama, al convertirse en estado. Reclamó parte del continente, áreas que hoy son Nuevo México, Colorado y hasta Wyoming, pero la independencia dejó muchas deudas. Después de luchar contra México, Texas llegó a un acuerdo. En 1850, el Congreso dio $10 millones como dinero oculto, disfrazado de patriotismo, a cambio de esa tierra extra. Eso calmó la tensión entre estados libres y esclavistas y definió la forma actual de Texas. El resto se definió por los ríos, el río Bravo al sur, el Rojo al norte y el Sabina al este. Y luego, los ríos empezaron a moverse. Texas pasó el siguiente siglo peleando con sus vecinos por pulgadas de tierra. Número 18. Lo primero que notas de Oklahoma es el mango. Mide 167 millas de largo, 34 de ancho y está casi vacío. Es un rectángulo polvoriento que parece pegado de último minuto. No fue idea natural, fue política. Cuando Texas se unió a la Unión, la esclavitud no podía extenderse al norte de la frontera sur de Missouri, dejando una franja neutral de tierra de la que nadie quería hablar. La frontera de Kansas se movió para proteger tierras Cherokee, dejando la franja huérfana hasta 1890. Luego la adoptó el territorio de Oklahoma. La frontera este surgió de tratados con los Cherokee y Choctaw. Comenzaron a 100 pasos al este de Fort Smith, luego siguieron hacia el sur hasta el río Rojo. Ese mismo río marca la línea con Texas, oficialmente establecida a lo largo de su orilla sur. En 1921, en el número 17, las fronteras de Kansas se definieron con tinta y sangre. El compromiso de Missouri marcó la frontera entre estados esclavistas y libres, pero la ley Kansas-Nebraska de 1854 rompió ese acuerdo. Creó el territorio de Kansas y dejó que los colonos decidieran. ¿Qué podría salir mal al permitir que voten sobre la esclavitud? El resultado fue el Kansas sangriento, años de caos que hicieron ver la justicia de frontera como algo divertido. En 1856, saqueadores proesclavistas atacaron Lawrence. El abolicionista Juan Brown y sus hijos perpetraron la masacre de Potawatomi, matando a 5 hombres. Nadie en Kansas volvió a dormir tranquilo. Mientras volaban las balas, el Congreso fijó las líneas entre 37 y 40 grados norte, con Missouri de un lado y el meridiano 25 del otro. Al principio, Kansas se extendía hasta lo que hoy es Colorado, pero las montañas se separaron después, demasiado altas, demasiado lejos. Honestamente, no valía la pena el esfuerzo. Al final ganó el bando antiesclavista y Kansas entró como estado libre en 1861, justo cuando el país iniciaba la guerra. Ya había ensayado. Número 16, Nebraska, está en el centro de EIEUU, justo en el meridiano 100. La frontera no oficial entre este y oeste lo cruza por el medio. Pero el estado antes no era este rectángulo central. La ley de Kansas-Nebraska se extendió del río Missouri a las montañas rocosas. Después llegaron Colorado, Dakota y Wyoming, y cada uno tomó una parte, dejando solo Nebraska. Su ubicación no fue casualidad, parecía razonable. El Congreso buscaba una ruta plana para el ferrocarril transcontinental, y la llanura de Nebraska parecía ideal. Las líneas norte y sur siguen los 43 y 40 grados de latitud norte.
El oeste llega al meridiano 104 y el este. El río Missouri se vuelve complicado porque al serpentear, partes de tierra pasaban de un lado a otro con Iowa, como dos vecinos sin acuerdos. En 1892 se fijaron sus fronteras oficiales a lo largo del antiguo cauce del río. La forma de Nebraska está oficialmente fijada y desde entonces ha permanecido sin interés. El número 15, Dakota del Sur, parece un cuadrado hasta que ves la esquina sureste, donde el río Missouri lo determinó. Las líneas rectas pasaron de moda. El río atravesó el estado y se curvó hacia abajo para encontrarse con Nebraska, dándole a Dakota del Sur ese borde incómodo y ondulado. Con el tiempo, el río cambió de curso, llevando tierra entre ambos estados, como los Crypto Bros con nuevas tendencias. Nebraska no era divertido. Las hectáreas perdidas derivaron en una batalla legal que llegó a la Corte Suprema en 1982, según los jueces. La frontera sigue con el viejo río, no con el nuevo, así que el Missouri marca la línea, aunque no es el agua que ves. Número 14. Dakota del Norte es uno de los clásicos estados en forma de caja de Estados Unidos. Inició con la compra de Luisiana y después se unió al territorio de Dakota en 1861, que abarcaba Dakota del Sur, partes de Wyoming y de Montana. En 1889, el Congreso usó el paralelo 46 para dividirlas. Las Dakotas siguieron caminos distintos y no se reúnen. El borde oriental seguía el río Rojo, que inundaba tanto que las granjas cambiaban de estado cada primavera. Mudanza gratis gracias a la naturaleza. Hasta 1964, congelaron la frontera en el antiguo cauce del río. Como el rey Canuto, ordenaron al agua quedarse quieta. El Congreso del Oeste optó por ignorar el río Missouri. Meridianos rectos, mapa claro y menos complicaciones. ¿El resultado? Dakota del Norte, un cuadrado perfecto con una personalidad igual de aburrida. El número 13. Montana no inició con fronteras propias, solo heredó lo que otros dejaron. Como Wisconsin, fue parte de Oregón, Nebraska, Dakota e Idaho, cambiando de manos frecuentemente como una papa caliente. En 1864, el Congreso creó el territorio de Montana, quizás solo para evitar que el mapa cambiara seguido. En papel, se veía limpio. El meridiano 34 oeste desde Washington, el paralelo 49 arriba y el 45 al sur forman fronteras rectas y ordenadas. Vieron las montañas. Los topógrafos trataron de seguir la divisoria continental, se perdieron y, como suele pasar, adivinaron. Montana mantuvo sus fronteras y errores al unirse a la Unión en 1889, recordándonos que nada es perfecto. Después, estudios hallaron marcadores de esquina a kilómetros. Las líneas de Idaho y Wyoming no coinciden, pero corregirlas sería costoso y afectaría senderos de excursionismo. Llamémoslo encanto rústico. Número 12, Idaho. Primero veamos la chimenea. Parecía ser parte de Washington, porque lo era en ese momento. En 1860 se halló oro y todo se volvió caótico. Los buscadores del viejo oeste exigían ley, orden y whisky, pero Washington no lo aceptó. El Congreso creó el territorio de Idaho en 1863, ya que administrar la fiebre del oro desde Olympia parecía un desastre inminente. Problema resuelto, surge nuevo caos. La línea norte de Idaho sigue el paralelo 49 según el Tratado de Oregón. El río Snake atraviesa el oeste, pasando por Idaho, Oregón y Washington, antes de unirse al Clearwater en el sur. Un corte limpio por el meridiano 111. La frontera este con Montana es culpa del congresista de Idaho, Sidney Edgerton. Quería que Bannock, la ciudad minera de oro, estuviera en Montana y no en Idaho. Presionó para trazar la línea en las montañas Bitterroot y ganó. Bannock es un pueblo fantasma, pero Edgerton obtuvo su montaña y la gobernatura. Toma eso. Geografía. Número 11, Wyoming hizo historia al ser el primer estado en permitir que las mujeres votaran. Fue progreso y estrategia de mercadotecnia, pero funcionó. Cuando el Congreso creó el territorio de Wyoming en 1868, eligió la forma más simple posible. Una caja, 4 líneas rectas entre los meridianos 27 y 34 al oeste de Washington, sin ríos, montañas ni imaginación, solo geometría. Idaho, Dakota y Utah tallados. El objetivo real, corredor ordenado para el ferrocarril Union Pacific. La frontera occidental debió seguir la cresta de las Rocallosas, pero el Congreso decidió hacerla recta, por eso la cordillera Teton
que es parte de las Rocallosas, quedó totalmente dentro. Wyoming, Idaho protestó para quedarse con las tres bestias, pero el Congreso estaba cerrado. Wyoming se quedó con las montañas y el derecho a presumir. Parece que el centro de EU se diseñó por compromiso, ríos en excursiones de un día y el Congreso conectando puntos. Es el top 10 de este crucero cartográfico por el país. Número 10. Si hiciste un examen de historia de Estados Unidos, reconocerías Colorado de inmediato. El cuadrado es fácil de dibujar, aunque realmente no es un rectángulo. Después de la Ley Orgánica de Colorado de 1861, el Congreso tomó tierras de Kansas, Nebraska, Utah y Nuevo México para formar el territorio. En papel era un rectángulo perfecto, pero en realidad había montañas. Los topógrafos intentaron trazar líneas rectas por las Rocallosas. Hubo 697 discusiones, una por cada desacuerdo. En 1925, la Corte Suprema dijo: así está bien. La caja más famosa de América, ¿verdad? Es un mosaico que aceptó el juego. Al menos Colorado no tuvo conflictos con sus vecinos. Número 9. A pesar del nombre, Nuevo México, no fue mexicano por mucho tiempo. Se unió a México en 1821, después de la independencia de España. Para 1848, Estados Unidos lo tomó bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, tras la guerra con México. En ese entonces, el territorio era tan grande que cabían 4 futuros estados. Después, con el compromiso de 1850 por la esclavitud, el Congreso redefinió los límites. El suroeste de Nuevo México perdió partes para formar Arizona, Colorado, Nevada y Utah. Texas vendió sus reclamos del oeste por $10 millones, mostrando que en Texas todo es más grande, incluso los recibos. Años de mediciones descuidadas pasaron. Los rancheros y el Congreso desconocían el estado, pero al final la frontera permaneció. Por supuesto, Nuevo México no era el único con una crisis de identidad. Su vecino todavía estaba tratando de averiguar de qué lado del río vivía. Arizona se unió a la Unión el 14 de febrero de 1912 como el estado de San Valentín, pero su frontera tiene una historia menos romántica y más caótica. ¿Ruptura? Como mencioné, el Tratado de Guadalupe Hidalgo cedió la tierra a Estados Unidos, pero permaneció con Nuevo México hasta 1863 Noemía. La frontera sur no se estableció hasta 1854. Fue entonces cuando Estados Unidos compró una porción de desierto al sur del río Gila para construir un ferrocarril del sur, la versión del tío Sam del amor, costosa y para beneficio de grandes empresas. El borde occidental sigue el río Colorado. En los años 20, Arizona y California disputaron por tierras de cultivo, como vecinos peleando por una cerca. Luego, en 1963 fue más allá. Arizona obtuvo 46 millones de acres-pie de agua del río. California obtuvo 44 millones de acres-pie y Nevada. Pues solo estuvo ahí, como de paso. El paralelo 37 limita al norte con Utah y el meridiano 109 la separa de Nuevo México. Ambos se cruzan en las 4 esquinas. El único sitio en EIUU donde puedes estar en 4 estados a la vez y dudar de tus decisiones. Utah, el número 7, audicionó 6 veces antes de ser estado, pero la persistencia valió la pena. Cuando los colonos mormones llegaron al Valle del Gran Lago Salado en 1847, soñaban con una nación llamada Deseret. Se extendería de California a Colorado y de Oregón a México, todo el vecindario. El Congreso dijo, no. En 1850 creó el territorio de Utah, más pequeño, ordenado y sin delirios de grandeza. En 20 años, Utah perdió territorios. Colorado tomó el este, Nevada el oeste. Hablaré de eso después. Después, Wyoming eliminó la esquina noreste, como si fuera un sueño. Cuando Utah se unió a la Unión en 1896, Deseret ya era solo un recuerdo. Utah tenía la mitad de tamaño y era el doble de salado. Nevada, el número 6, empezó pequeño, sin vegas, sin neón, solo una franja de desierto entre el meridiano 116 y el paralelo 37. Después vino lo bueno. Se halló la beta Comstock y de pronto todos se interesaron. En 1862, el Congreso movió la frontera oriental de Nevada 1 grado al este para quedarse con el banco. Repitieron esto 4 años después. Le quitaron otra parte a Utah. Utah protestó, pero el Congreso dijo que Nevada era rica y conveniente. Ya te avisaremos. En 1867,
Nevada tomó el sur de Arizona, donde luego estaría Las Vegas. Arizona protestó y el Congreso respondió. ¿Nuevo telegrama? ¿Quién habla? Las fronteras siguen siendo un desastre. Los topógrafos usaron los meridianos de Washington y Greenwich. Por eso la frontera entre Nevada y California no está perfectamente alineada. Incluso las fronteras son una apuesta aquí. Número 5. El hallazgo de oro en el molino de Sutter fue como un gran mapa de bienvenida para California. De pronto, la frontera tranquila se volvió una explosión demográfica. La primera constitución de California estableció la línea oriental en el meridiano 120 oeste, luego la trazó en diagonal hasta el río Colorado. No tan difícil, ¿verdad? Incorrecto. Los topógrafos no coincidían sobre la ubicación del meridiano 120. Algunos estaban muy al este y otros al oeste. Pueblos mineros como Aurora cambiaron de estado tantas veces que bien pudo haber solicitado la doble ciudadanía antes de que Nevada finalmente obtuviera la custodia. La frontera norte con Oregón se estableció por el Tratado Adams-Onis y la sur siguió la línea EUA-México de 1851 justo al sur de San Diego, una frontera tranquila con una historia muy ruidosa, pero esa es una historia para otro momento. Número 4. Oregón una vez soñó en grande, tan grande como hasta Alaska, pero los sueños se encogen rápido cuando los presidentes eligen sus batallas. Polk eligió enfrentar a México en vez de Gran Bretaña, y la frontera norte se estableció en el paralelo 49 de las montañas rocosas a los Grandes Lagos. Aunque Oregón ni siquiera obtuvo todo eso. En 1859, el Congreso separó el territorio de Washington, dividiendo Oregón en el paralelo 46 al este. De ahí Washington se quedó con la parte norte, Oregón conservó la costa. Depende de a quién preguntes si fue justo. Mientras, el río Snake era la frontera sur con Idaho. Los límites con California y Nevada provinieron del Tratado Adams-Onis de 1819, el mismo que le dio a la California española su frontera norte. Llegamos a las últimas 3 fronteras estatales, creadas por personas que jamás vieron una montaña y a estados surgidos del oro, la plata y la terquedad. Número 3. Washington. No hay drama importante aquí, ya te conté cómo obtuvo su forma. El río Snake marcó la frontera, dejando a Idaho cambiante y malhumorada. El paralelo 49 definió el acuerdo con Gran Bretaña, dando a Washington el Puget Sound y la frontera sur. Ahora ese es problema de Oregón. Número 2. Alaska. Rusia la tomó en el siglo XVIII. La costa ayudó, pero las fronteras terrestres no eran tan claras. Como siempre, Rusia reclamó todo, incluso el noroeste del Pacífico, lo que molestó a los demás. El Tratado de San Petersburgo de 1825 fijó la línea sur aquí, siguiendo las montañas a menos de 30 millas de la costa, lo que resultó en ese saliente. Cuando EU compró Alaska en 1867, el oro volvió a despertar interés. Canadá quería participar, Gran Bretaña medió y en 1903 los estadounidenses lo obtuvieron. Canadá sigue molesto. En el oeste, la frontera con Rusia divide las islas Diómedes, separadas por solo 2,5 millas y casi un día de diferencia horaria. Ayer y mañana, una isla ideal para aspirantes a viajeros en el tiempo. Y en primer lugar, Hawái, el último estado en unirse. Y aquí no hubo magia, solo política y muchas peleas que en realidad son prácticamente lo mismo. ¿Cómo es que unas islas en el Pacífico son parte de un país lejano? Claro, llegó un británico. El capitán Cook llegó en 1778, halló a los jefes en guerra y con ayuda de armas extranjeras, el rey Kamehameha primero unificó las islas en 1810. Los misioneros prohibieron el hula y tomaron el control del gobierno. En la década de 1890, empresarios extranjeros dominaban el lugar y tenían un club de anexión, similar a una startup colonial. En 1893, derrocaron la monarquía hawaiana, proclamaron una república y 5 años después la cedieron a Estados Unidos. Hawái fue estado en 1959, un final de postal para una historia complicada. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres más contenido así, suscríbete y activa notificaciones. Realmente ayuda. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.